La palabra de Dios nos dice en el Salmo 127, versículo 3 y 4, dice lo siguiente: los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Y sobre ese versículo vamos a estar profundizando de lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Desafortunadamente, la paternidad hoy en día se ha perdido. Ser padres es mucho más que traer un hijo al mundo. Yo digo que traer un hijo al mundo es lo más sencillo de hacer, y para eso sobra gente dispuesta a hacerlo. Pero formarlos con las características, formar hombres y mujeres de bien, sí cuesta trabajo. Como dice ahí, se necesita de un guerrero, de una guerrera, para levantar hijos e hijas seguros, seguras, y que traigan bien a la sociedad. Eso sí necesita guerreros. Para eso sí se necesitan personas valientes, hijos de Dios valientes, para que puedan realizar eso. Y un hijo es como una semilla del fruto delicioso que se planta en el huerto de la vida. Usted siembra esa semilla, pero esa semilla, el secreto no es solamente sembrarla, eso es lo más sencillo, colocarla en la tierra es lo más sencillo. Luego, ¿qué viene? El cuidarla, echarle agüita, ver que si hay alguna maleza, quitarla, ¿cierto? Si hay alguna plaga, estar pendiente de esa plaga. Todo lo que atente contra el buen desarrollo de esa semilla, ¿quién debe estar pendiente? El que la colocó. Pues espera. Igual, un hijo es eso, una semilla que yo debo estar atento, cuidándolo, pendiente de cualquier peligro que pueda atentar contra su vida, contra su integridad. Ese es el papel de los padres. Y los padres juegan el papel humano más importante en la formación y desarrollo de la personalidad de los hijos. La psicología dice que el 70% del desarrollo de la personalidad de un hijo, de una hija, se da en los 5 primeros años y es formado por los padres. O sea, lo que hicimos los 5 o 6 primeros años de vida es el 70% de lo que ellos llegarán a hacer durante toda su vida. Es un gran porcentaje, ¿cierto? ¿Y quiénes son los directamente responsables? Nosotros. Nosotros como padres somos los responsables de que ellos se formen como debe ser. Y hay una relación que es vital para el ser humano. Y esa relación vital es la paternidad. Es más, las mayores heridas que sufre hoy nuestra sociedad actual está relacionada con la paternidad y la maternidad. Los grandes conflictos de la personalidad, los grandes vacíos que hoy hay en muchos seres humanos, la raíz de aquellos conflictos están en la paternidad. Que no hubo una paternidad responsable, que no hubo una relación con esos padres adecuada, de una manera normal y establecida, y eso desencadena un sinnúmero de conflictos. Hoy todo lo que vemos de nuestra crisis social, la base está en eso, en la paternidad. Y urgentemente nuestra sociedad necesita que se restaure el modelo de paternidad. Es decir, la imagen caída de lo que es ser un padre. Hoy necesitamos, porque para muchos la paternidad es solamente dar plata para que se pueda alimentar. Entonces hoy no hablamos de, hoy el concepto de muchos, padre es igual, perdón por la palabra, un marranito. ¿Usted qué pide un marranito? Comida. Para muchos eso es ser padre. ¿Qué es comida? Tenga para la comida, tenga para eso. Y ser padre va mucho más allá que eso, mucho más allá de eso. Ser padre es toda una experiencia valiente, completa, compleja, exigente, sacrificial y de desafío, pero al mismo tiempo es una experiencia enriquecedora y es una experiencia realizante. Recuerde usted la primera vez que usted vio a ese ser que vino al mundo. ¿Cómo fue esa experiencia? Una experiencia bonita, ¿cierto? Y los padres representan los modelos de lo que es ser esposo padre, esposa madre y de lo que es un matrimonio. Somos nosotros, porque el primer hombre en la vida de una mujer es su padre.
no es su primer novio, no es que el primer hombre en la vida de una mujer es su papá. Y la primera mujer en la vida de un hombre es su mamá. Por eso es que los padres representan ese modelo. Pero cuando estos modelos no son adecuados, porque los mismos padres tienen conflictos en ellos mismos que todavía no han resuelto, pues los hijos viven las consecuencias. Entonces, cuando hay falta de amor, de unidad, de calidez familiar, eso afecta directamente a los hijos, los cuales van creciendo carentes de ese afecto, fríos y con dificultades para expresar ese cariño o recibir ese amor de otros. Y cuando en el hogar hay peleas, hay malos tratos, hay groserías, cuando el niño crece en un ambiente de hostilidad, pues el niño se vuelve agresivo. Hay padres que dicen, ¿y por qué mi niño es agresivo? Vamos a ver por qué. Se vuelve brusco o con dificultades para relacionarse con otras personas. Y hay un estudio de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, que habla de mejor varón, mejor nación, hecha por criminólogos, sociólogos y psicólogos, donde dice que la ausencia de padre en el hogar está considerada como el mayor problema social del mundo. Y no es un estudio de cualquiera, estamos hablando de palabras mayores cuando hablamos de la ONU. Y ellos descubrieron que el agua moja, que la ausencia de padre en el hogar está considerada como el mayor problema social en el mundo. Y así es. Es muy difícil que una madre hoy abandone a sus hijos, ¿no? Pero muy fácil que un padre sí lo haga. Bueno, aunque hay casos, pero se ven más casos es de padres abandonando su hogar. Y ese padre abandona su hogar ya sea física o emocionalmente. Y generalmente el que abandona el hogar es el papá. El que es infiel a su esposa generalmente es el padre. El que tiene hijos de diferentes mujeres, ¿quién es? El hombre. El que estando presente físicamente en la casa está ausente de la relación y de la comunión con sus hijos, ¿quién es? El papá. Y esta desintegración de la familia es un fenómeno global. Y en la mayoría de los países de nuestra Latinoamérica, los padres abandonan a sus esposas y a sus hijos por presiones económicas, y eso les causa un daño muy pero muy grande. Y ahí sucede otro abandono, porque el padre abandona físicamente, pero también como consecuencia sucede también el abandono emocional de la mamá, que le toca hacer doble tarea para cumplir con todo lo que es la responsabilidad que le toca cumplir, y abandona emocionalmente a sus hijos. Entonces los ve por la mañana y ya los vuelve a ver si acaso por la noche a darles el besito de buenas noches. ¿Y con quién se crían ellos? Con la niñera de televisión, con el niñero Xbox, con alguien X o Y persona, y él necesita llenar esos vacíos que solamente pueden llenar los padres. Entonces es una cadena que se va repitiendo, y eso desencadena lo que vemos hoy en día, ¿no? Tantos conflictos que vemos hoy en día. Entonces paternar, o en otras palabras, ser padre, ¿en qué consiste? Consiste en ser la guía tutelar masculina de crianza, ofrecerse para ser una imagen con la cual puedan los hijos identificarse. Ser padre es estar presente, pero estar presente ¿cómo? Dando ejemplo, amar y ser amado. Sí, el papá también debe ser amado, porque digamos, ahorita vamos a ver cómo de pronto no tuvimos los mejores ejemplos en nuestra casa, pero eso no es excusa. Pero mi papá decía algo, a mí no me amen, a mí con que me respeten eso es suficiente. Sí, pero un padre necesita ser amado, porque el niño necesita también saber cómo expresar ese amor. Y si el papá dice que a mí no me amen, ¿a quién se lo va a expresar? Necesita expresar ese amor. Y hoy los hombres, hablo de los hombres, los varones, somos el fruto de varias generaciones de padres ausentes y de madres que nos formaron a su manera. Igualmente también sucede con las mujeres, ¿no? Entonces, eso desafortunadamente sucede que hemos tenido ejemplos que no son los mejores, ¿no? Desafortunadamente esa figura paterna no fue lo mejor. Y hay serios problemas eso ha llevado a serios problemas de identidad masculina, ¿no? Perdimos lo que es más importante para un varón: tener un modelo de hombría a quien asemejarse y con quien identificarse. Y no es de extrañar entonces que haya tantos hombres feminizados en nuestra sociedad actual, porque no han tenido ese patrón de cómo ser un hombre, ¿no?
Y hoy vemos que la mujer le está tocando tomar un papel porque el varón no está cumpliendo con su papel, desafortunadamente. Y vamos a ver algo que estamos muy cerca de verlo. El Día de la Madre, usted invita a la mamá a un almuerzo y si encuentra mesa, salga de un testimonio, porque esos restaurantes son llenos, ¿cierto? Eso no hay donde entrar y todo está lleno. Vaya el Día del Padre, a ver si es así. No, ¿cierto? Eso es diferente. Pero ¿por qué se ha dado eso? Porque la mujer es la que se ha sacrificado, la que se ha entregado, la que ha tocado, mejor dicho, tomar la batuta al no existir un hombre, un varón, que no ha hecho su papel como debe ser. Y hoy en día los hombres están más en contacto con mujeres y su influencia que nunca antes en la historia. Antes la mujer era sometida, y que también eso era malo, ¿no? La mujer no podía ni pensar, no tenía derecho a opinar, no tenía ni derecho a estudiar, también eso era malo. Pero hoy en día va el otro polo, ¿no? De la mujer por su liberación femenina, está arrasando con todo, diciendo que no necesita absolutamente de nada ni de nadie, porque ella sola puede absolutamente con todo, y bueno, y un sinnúmero de situaciones que tampoco son, ni lo uno ni lo otro. Dios habla del igualitarismo. Ante los ojos de Dios todos somos iguales, tanto hombre y mujer. Dios los bendice a los dos. Pero ¿qué vemos hoy en día? Que los hombres nacen y crecen en un hogar cada vez más femenino, dominado por la madre. Es los hogares matriarcales, ¿no? Donde no está la señora Esperanza, sino doña Esperanza, ¿cierto? Porque es la doña, ¿cierto? La patrona, la potrasaina, digámoslo así. Los niños y varones son enseñados y formados por maestras mujeres. Cuando usted va al colegio, ¿quiénes son las que la planta educativa es formada más por quién? Por profesoras, por mujeres, porque para el hombre eso como que no. Y no, exacto, de pronto hasta de educación física. Y no nos vayamos muy lejos, aquí también, encontrar líderes hombres, ¿qué problema? ¿Quiénes son más? Son las mujeres. Mujeres que prediquen hay por montón. Un hombre, me da miedo, pero no le da miedo a otras cosas, ¿cierto? Eso es lo que vemos hoy en día. Los padres han perdido su capacidad de ser formadores de sus hijos varones. El varón no ha, por un sinnúmero de conflictos y por no un deseo claro, no ha podido o no ha hecho su labor como debe ser. Y hoy el hombre promedio pasa la mayor cantidad de su vida en contacto o bajo situaciones controladas por mujeres. Esa es nuestra realidad. Y por eso hay un aumento preocupante de la confusión en la psiquis, o sea, en el alma, y la percepción de la identidad masculina en los varones de la sociedad. No podemos entonces menospreciar el impacto que todo este fenómeno tiene y tendrá aún en la formación del carácter masculino en hombres de nuestra sociedad. Este fenómeno se conoce como ¿cuál? Como padre ausente según los psicólogos, donde el padre o no está físicamente o emocionalmente no está. Pero también surge, como les decía ahora, el nuevo fenómeno de la madre ausente, ¿no? Que por la liberación femenina y por la realidad de la sociedad moderna, ya no son los dos que están ocupados trabajando, sino que los dos están ocupados trabajando y delegan la educación de sus hijos a una tercera persona o a personas que pueden ayudar, pero que el papel principal, el rol principal de la enseñanza nunca se podrá delegar. ¿Quién es el que debe estar ahí? Los padres. Entonces, hoy tanto el varón como la mujer les afecta esta realidad. Entonces, ante todo esto, ¿cuál es la solución a todo esto que está sucediendo? Porque es muy importante. Mire, la figura paterna es muy importante. En una niña, la figura de su papá bien relacionada, ella va a mirar que así es la figura de hombre con el cual ella quiere casarse. Así va a ser. Y va a aprender lo que realmente es un hombre de su papá. Un ejemplo. Ay, mi papá me daba la mano para bajarme del carro. Eso es un caballero. Y cuando se encuentre con un patán en la calle, porque se lo va a encontrar, va a decir, esto no es un hombre de verdad, porque mi papá era diferente. Mi papá era un proveedor, como lo vamos a ver ahora, cómo es ser un proveedor.
y se va a encontrar con un mantenido, porque los hay, o no los hay. Ah, bueno, y dice, no, eso no es un varón de verdad, porque yo de mi papá vi otra cosa. Eso aporta la figura paterna en una niña. ¿Y en un niño qué aporta? Lo que realmente es ser un varón. Mi papá amaba a mi mamá y era de una mujer. Eso es ser un varón. Y no lo que vemos hoy en día, el machismo, ¿no? El macho reproductor, que eso no está en la Biblia, eso lo sacó la sociedad. En la Biblia habla de varón, de hombre, pero de macho, el macho lo creó la Biblia. Y es la figura que muchas veces nosotros tenemos, ¿cierto? Y como les decía, no tenemos de pronto el mejor ejemplo en nuestro hogar, pero no puede ser excusa, porque sí tenemos quien nos enseñe. El ser padre no hay un lugar donde nos enseñen, pero aquí estamos aprendiendo. Yo aquí fue donde aprendí, y de Dios principalmente. Entonces, ante todo este conflicto, vamos a ver cuál es la solución ante toda esta realidad. Ser cabeza es ser un hombre total e integral de acuerdo al diseño original. La palabra de Dios dice en Efesios 5, 21 al 23, Efesios capítulo 5, versículo del 21 al 23, dice lo siguiente: someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Ser cabeza es actuar como Jesús, quien es modelo para el varón como hombre integral. O sea, es ser DPP. ¿Qué es ser DPP? Director, protector y proveedor. Porque muchos hombres toman ese pasaje porque yo soy el varón y usted está para que baje la cabeza y para que usted, mejor dicho, si yo me equivoco, me diga bravo por equivocarse y me dé la razón en todo. Y no es así. Ser cabeza es el que dirige, el que protege y el que provee. Eso es ser cabeza. El que es autoridad, pero porque es ejemplo, y se esfuerza por ser ejemplo para su hogar. A eso se refiere. Ser director es ser guía, líder, sacerdote de su matrimonio y su familia. Quien enseña la vida espiritual a los hijos debe ser los padres, especialmente el varón. Pero hay hijos que no ven a sus padres orando y les exigen que oren. Eso es como ilógico, ¿no? Ser director es eso. Ser protector es dar amparo espiritual, emocional y físico a la familia. Y ser proveedor es suplir el alimento espiritual, emocional y físico. Ojo eso, no solamente físico, somos proveedores espirituales y emocionales. Lo que usted aprende aquí debe llevarlo allá a su casa. Mira, abramos la Biblia. ¿Quién hace eso? El papá. Líder, ¿cuándo ir a mi casa a dar un tema? Yo voy, pero quien lo debe hacer cada 8 días mínimo, ahí quién es, el papá. Eso es. Se necesita de padres valientes para formar los hijos como saetas en las manos de valientes. El valiente toma la flecha en su mano, conoce la flecha y sabe en qué momento soltarla, no se le escapa. Y sabe a dónde va dirigida. Y por eso se necesita de valentía, porque para formar hijos como ese hay que ser valientes. Y solo quien es un buen hijo será un buen padre. Necesitamos también comprender eso. Un buen padre también debe enseñar a su hijo a amar a Dios por encima de todas las cosas, como él mismo le ama. ¿De quién aprende a amar a Dios un papá? Un hijo. De su papá, de sus padres lo aprende. No lo aprende de otra manera, lo aprende de ellos. Es de ahí donde lo aprende. Entonces, ¿qué exige Dios de un padre? ¿Qué pide Dios de su papá? Dios, primero, un amor incondicional. Estamos llamados a amar incondicionalmente a nuestros hijos. Primero Dios, segundo mi esposa y luego mis hijos. Ese es el orden. En el caso de las mujeres, primero Dios, mi esposo y mis hijos. Sí, porque es que hay unos que dicen, yo por mis hijos doy la vida, pero por ustedes, desgraciados, no doy nada. Pero voy a decir algo, nuestros hijos un día se irán y vamos a quedar solitos. Y la mayoría de parejas que se separan es en ese momento de la vida. Porque siempre fue esos hijos con la materia de unirlo, de algo, pero cuando ya ellos se fueron, ya yo para qué estoy con usted. No, ese es el orden. Pero debemos amarlos incondicional, más que a nuestro trabajo.
Es más, les digo algo, más que a la cruzada. Hay gente que por la cruzada abandona sus hogares. Y yo les decía ayer y se los digo hoy, yo tengo un temor y le pido a Dios que no sea así. Los grandes creadores de sectas en el mundo son hijos de pastores, porque vieron a su padre pastor dedicarse a la gente, dedicarse al atril, dedicarse a las ovejas, pero los descuidaron a ellos y generó un resentimiento. Yo por eso con mi hija, sacarle el tiempo, no que me sobra, porque uno a un hijo no le da el tiempo que le sobra. Un hijo le da el tiempo de calidad y cantidad. Y ahorita me voy, termino mi reunión y me voy con ella a la ciclovía, como casi todos los domingos, a pasar ese tiempo con ella. Y no lo hago por fuerza, lo hago porque yo disfruto porque yo no sé si la voy a tener mañana. Yo no sé, es prestada, el Señor se la va a llevar, yo no sé cuándo se la va a llevar. Se irá algún día al hogar para casarse, claro, o se la llevará a su presencia, pero mientras tanto hay que disfrutar, no es que no es de nosotros, son un regalo de Dios y hay que disfrutar, y no podemos perdernos cada etapa de nuestra vida. Para mí ver caminar a María Angélica fue algo, no me perdí esa etapa. Yo estuve ahí cuando dio sus primeros pasos, yo estuve ahí cuando dijo su primera palabra, papá. Yo estuve ahí cuando la dijo. Es amar incondicionalmente, ahí debemos estar con ellos. Instrucción y dirección. ¿Qué dice Proverbios 22:6? La palabra de Dios nos dice en Proverbios 22:6, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nosotros estamos llamados a instruirlos en el camino. ¿En qué camino? En el camino de Él. Porque a veces tenemos el error de que hagan las cosas que yo no pude hacer. Es que yo siempre quise ser deportista y no lo fui un deportista frustrado, entonces usted métase a estudiar eso. Pero papá, a mí eso no es lo que no me gusta. No sé, estudie eso. Y los obligamos a que estudien algo porque por experiencias tremendas que nosotros vivimos, y que ellos hagan cosas que ellos, nos sentimos realizados si ellos no se sienten realizados estudiando algo que yo quise estudiar pero que no pude, o que algo que quise hacer y no pude. Tenemos que entender cuál es el camino de mi hijo, de acuerdo a su personalidad. Yo le hago esta pregunta hoy en día: ¿usted sabe cómo es su hijo? Pero así hay un camino en el cual debemos instruir a todos nuestros hijos, y es el camino del temor a Dios. Ese camino nos compete a nosotros, instruirlos en ese camino. La enseñanza, Deuteronomio capítulo 6, versículo 7 dice: y se la repetirás en el camino, en tu casa, andando, estando juntos. ¿A qué se refiere repetir y repetir las palabras en todo momento? Habla de la palabra de Dios. Nosotros estamos llamados a sacar a través de la enseñanza, de la oscuridad, de la ignorancia, a nuestros hijos, enseñarles a amar a Dios y a su palabra, enseñarle a vivir, enseñarle los principios que deben regir su vida centrados en la voluntad de Dios. Estamos llamados a transmitir valores y la enseñanza. La mejor manera de enseñar, ¿sabe cuál es? Siempre a través del ejemplo. Yo estoy llamado a enseñarle a que ame la Biblia a mis hijos, pero si no lo ven en mí, si para mí la Biblia es el mejor somnífero que tengo, no me he podido dormir 2 de la mañana que me duermo, leamos la Biblia. ¿Qué vamos a transmitirle a nuestros hijos de amar la Biblia si no ven en nosotros eso? Es nuestro deber enseñarles. Otra cosa que Dios pide de un padre es la disciplina. ¿Hay que disciplinarles? Claro que hay que disciplinarles, pero hay que disciplinarles como es correcto. En Proverbios 22, del 13 al 14, Proverbios capítulo 22, versículo del 13 al 14, nos dice lo siguiente. Dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Si lo castigares con vara y librará su alma del Seol. Nosotros estamos llamados a disciplinarlos a él, porque la disciplina es colocar límites. Yo les decía en estos días, en una psicóloga que ya mandó una carta, yo no sé quién, a una psicóloga en televisión: psicóloga, ¿qué hago con mi hijo que
se coloca el celular hasta las 3 de la mañana y por eso no está rindiendo en el colegio. Y le hace la pregunta a la psicóloga, ¿qué hago? ¿Cómo así que qué hago, papito? Eso entre, pase el celular, conecte el wifi o haga algo. Pero ya, o sea, los padres, ay, papito, ¿será que me presta el celular? Pues qué pena molestarlo a usted. Como usted aquí paga servicios, arriendo y todo, entonces por eso es que manda. ¿Así con una pena? No, venga para acá. Ay, pero es que si no le entra cierto sinónimo de quitarse la vida, un vacío existencial. Venga, papá, que hay unos límites, a tal hora y se cumple y se cumple. Eso es disciplina, no tampoco estricto, ¿no? No un orden ahí militar tipo Hitler, sino siempre una disciplina donde entendamos y ellos entiendan que es por el bienestar de ellos, pero es necesario. Y siempre que disciplinemos, siempre con amor, no con rabia, ni con odio, ni con rencor, sino siempre con amor. Y eso nunca se pierde, la disciplina. Pero el hijo sabe hasta dónde llegar si colocamos límites. Pero si la mamá permite que la visita con el novio sea en el cuarto a puerta cerrada, es que yo confío en ella. Sí, pero es que confianza y ingenuidad son dos cosas muy diferentes. Hay que colocar límites y eso va dentro de la disciplina. Sujeción y control. Se necesita que nuestros hijos estén sujetados, no dar nada por hecho. Supervisa el proceso de formación. Sujeción es tenerlos siempre ahí sometidos a la autoridad sin exasperarlos. Yo le hago una pregunta, los que tienen hijos, ¿usted sabe dónde está su hijo en este momento? Pero es muy cierto, porque mire, yo les digo, como líder de jóvenes que yo manejé, yo me encontraba con padres que me decían, líder, ¿cómo le fue con la